Ok, vamos en vivo. De darles a todos la bienvenida al Festival Identidad Digital y a las discusiones del periodismo 4.0. En ese sentido común germano-francés de la cooperación, quisiera agradecer a nuestras instituciones culturales, al Goethe-Institut y a la Alianza Francesa para nuestras instituciones. Nuestras embajadas desde ya hace muchos años tienen un enfoque en lo que vemos como desafíos para una sociedad democrática y pluralista, para la convivencia pacífica y como países en pasado conflictivo, hoy trabajamos juntos para superar divisiones y a través de la cooperación entre los países y sus pueblos. Por eso, me alegra que participen en este festival no solo expertos y periodistas de Venezuela y de otros países de América Latina, sino también periodistas de Francia y de Alemania. Uno de los desafíos para la sociedad democrática es cómo el periodismo de hoy, el periodismo cada vez más digital, pueda luchar en contra de las fake news,
las distorsiones de la realidad que afectan también nuestros derechos, por ejemplo, el derecho fundamental a la libre expresión. Este derecho a manifestar opiniones sin ser molestados por ello, el derecho que tiene la prensa a ser libre, a la información pública y el derecho a divulgarla, a esa información. El acceso a la información justa y creíble empodera a las sociedades, las ayuda a mantenerse alejadas de las falacias, de los fanatismos y además las ayuda a las sociedades a reflexionar sobre sus propios problemas y, en consecuencia, a intentar resolverlos. La información sirve a la relación que existe entre gobernantes y gobernados y, por esto, podemos decir, la información sirve a la democracia y al buen gobierno. Pero el mundo en el cual vivimos es sumamente complejo y las tendencias políticas y sociales también se trasladan al ámbito de la información. Nuevos fenómenos han ido apareciendo y cobrando fuerza, entre los cuales la desinformación. Las llamadas fake news son aquellas informaciones que no son ciertas, son engañosas y peor aún lo son de forma intencional y deliberada. No cabe duda alguna de que las fake news tienen un efecto negativo sobre los esfuerzos por tener sociedades informadas. Especialmente en tiempos de redes sociales, las fake news se propagan con gran velocidad y pueden generar sentimientos como el miedo, la apatía, el odio o la frustración en amplios sectores de nuestra sociedad. Las fake news tienen igualmente un importante efecto en la construcción de teorías conspirativas, a través de las cuales dividen a la sociedad. Además, el fenómeno de las fake news nos pone también delante de una paradoja. Entre aquellos individuos y grupos que promueven la desinformación, se encuentran quienes con más ímpetu acusan a la prensa libre e independiente de ser vehículo de estas informaciones engañosas. Es por esta razón que la prensa libre e independiente cobra una inmensa importancia, al convertirse en un contrapeso frente a aquellos que están interesados en promover la desinformación. El periodismo libre e independiente constituye además un doble bastión en la defensa de derechos vinculados a la información. Por un lado, el ejercicio del periodismo requiere de garantías al acceso de aquella información que debe ser libre, mientras que por otro lado, la divulgación de la información que produce el periodismo garantiza el ejercicio por parte de la ciudadanía del derecho de estar informada. Hoy en día, la prensa llamada online tiene delante de sí grandes desafíos. En primer lugar, tiene el reto de construir la confianza que había sido depositada tras generaciones y generaciones en la prensa tradicional, el periódico de papel. Todos, sin importar el rincón del mundo en cual nos vivíamos, teníamos un diario entre muchos en el cual confiábamos, del cual esperábamos un ejercicio responsable de la verdadera información. Esto ha ido cambiando drásticamente y lo hará mucho más seguramente en los años por venir. Pero además, la prensa libre comparte el terreno con sus adversarios, los promotores de las fake news. El Internet, las redes sociales, la mensajería instantánea que permite enviar y reenviar de manera masiva cualquier tipo de mensaje, se convierte en un espacio idóneo para la creación de rumores, teorías y tendencias que puedan llegar a tener importantes efectos en el comportamiento de las sociedades. ¿Cómo identificar noticias reales, creíbles y cómo separarlas de las fake news? Es un desafío permanente. Y quizá aún mayor es la tarea
cómo prevenir la dispersión de la desinformación. Sin embargo, la censura en contra de la prensa no puede ser nunca una solución. Si precisamente la información es un derecho, mal podríamos protegerlo violentando. Me preocupa en ese sentido que sitios de información, de periodismo de investigación y diferentes páginas web no pueden ser accedidas en Venezuela debido a controles que nada contribuyen a tener una sociedad mejor informada y plural. Al comienzo de la pandemia del COVID-19, en una situación de incertidumbre, el fenómeno de las fake news ha llegado a ser un problema cada vez mayor. Reconocemos que existen esfuerzos para combatir la desinformación a través de fact-checking, verificación de datos, a través de sitios como, por ejemplo, DoubleCheck de Venezuela o Código Vidrio de Ecuador. En ese sentido, pienso que ha quedado demostrado que la censura a los medios y a la ciencia terminan teniendo efectos muy nocivos en el combate a una situación que demanda lo mejor de cada uno de los actores con responsabilidades públicas. Por todo eso, nuestros gobiernos de Alemania y Francia, nuestras embajadas, nuestras instituciones culturales han expresado su apoyo y ratificado su compromiso con la prensa libre y el periodismo independiente. En ellos vemos aliados insustituibles en la lucha diaria por conseguir sociedades más democráticas, plurales y libres. El camino por recorrer hacia alcanzar sociedades mejor informadas y atentas ante aquellos que pretenden desinformar no es fácil, pero juntos y con esfuerzos comunes podemos transitarlos. En ese sentido, yo deseo, o nosotros deseamos como Alemania-Francia, todo éxito al Festival Identidad Digital y a las discusiones de hoy. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Perdón, tuve un pequeño problema de conexión. Bueno, en nombre de la Alianza Francesa de Caracas y el Goethe Institute de Venezuela, les damos la bienvenida a esta actividad que significa la apertura de nuestra programación del Festival Online Identidad Digital. Primero que todo, agradecer a su excelencia, el embajador de Alemania en Venezuela, Daniel Krina,
por sus palabras, al igual que a nuestros colaboradores, alternos y consorcios. El día de hoy, el tema que será tratado en este panel tratará sobre periodismo 4.0 y con un enfoque hacia las redes sociales y cómo convergen estos entre sí. Como periodistas invitados nos acompañarán Naki Soto, Luis Carlos Díaz, Iria Puyosa, por parte de Francia, Benjamin Delille, y por parte de Alemania, Katharina Meyer zu Eppendorf. Y tendremos como moderador a Óscar Murillo, director de la Escuela de Comunicación Social de la UCAB Guyana, miembro de la Asamblea de Provea y miembro del Consejo de Administración de la Alianza Francesa más joven de Venezuela, la Alianza Francesa de Puerto Ordaz. No olviden que este será el primer panel, pero no es el único, así que les recomiendo ir a ver en nuestras redes sociales de la Alianza Francesa y del Goethe Institut para verificar toda la información de la programación. Y bueno, les cedo entonces la palabra al que los acompañará a lo largo de esta conferencia. Y bueno, la palabra para ti, Óscar, y que lo disfruten. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, Daniela. Y bueno, entonces damos la bienvenida. ¿Me copian bien? Bien. Bien. Bueno, damos la bienvenida entonces, mi saludo incluso desde Guayana, hoy desde la Universidad Católica Andrés Bello, saludándoles en este panel muy importante que se da en el marco del Festival Online Identidad Digital, que entre sus tres áreas principales de atención, que quiere mostrar la cultura digital como parte de la innovación y de la reconciliación, aborda tres áreas fundamentales, como es el arte, el periodismo y la sociedad civil. Hoy nos ocupa una de esas grandes áreas que abarca el Festival Online Digital, que es organizado por el Instituto Cultural de la Embajada de Alemania, junto con la Alianza Francesa Caracas, en el caso del Instituto Cultural conocido como el Goethe Institut, Venezuela, la sede en Venezuela. Y pues para nosotros pues un grandísimo placer presentar este panel. Les voy a decirles en este momento a todos los que están conectados. Vamos a tener hoy en el orden a Naki Soto, nuestra amiga Naki, a Luis Carlos Díaz, a Iria Puyosa, Benjamin Delille y Catherine, que está allí ya conectada desde temprano desde Alemania. Realmente este tema, como lo conversaba con los organizadores del festival antes, es un tema que hoy día lo estamos debatiendo y pasado mañana ya tiene nuevas aristas, ¿no? Definitivamente, si algo ha cambiado en el mundo contemporáneo es el periodismo y la forma de hacer periodismo, sobre todo con la introducción de las tecnologías y las nuevas tecnologías de información y propiamente hablando de las redes sociales. Y hay una pregunta que justifica, ¿no? esta conversación de hoy y que seguramente va a ser como esa línea central sobre la cual nuestros panelistas van a estar abordándolo. Y una pregunta inquietante y refiere a quién decide qué es noticia hoy día, los medios o la audiencia. Y esto está muy vinculado también a esos nuevos roles que está ocupando el comunicador social o el periodista en el mundo, un rol en el que está desarrollando su propia identidad cultural. Y yo tendría que decir que para darle la palabra a nuestros primeros participantes, a nuestros primeros panelistas, que van a ser de Venezuela, Naki Soto y Luis Carlos Díaz, ya los voy a presentar para quienes aún no los conozcan. Tendría que decir que justamente Naki y Luis Carlos, desde mucho antes de estar hablando de este tema, que ya hoy día es un tema
central, es decir, qué hace el periodista en las redes sociales, qué hace el periodista más allá del medio en el que interactúan, han venido ocupando una agenda de forjadores y de aclaradores de la opinión pública, sobre todo en un espacio tan restringido como el venezolano. Es decir, en la medida que se iban cerrando los espacios institucionales de la prensa libre, tanto Naki como Luis Carlos emergieron como figuras para aclararle, sobre todo incluso a audiencias jóvenes, en este caso hablo incluso de nuestros estudiantes de periodismo de la Universidad Católica de Cabello, aclarar temas que no estaban apareciendo porque estaban siendo restringidos ante la opinión pública. Entonces, bueno, con esta presentación, de verdad que es bien interesante porque este trabajo lo vienen haciendo Luis Carlos y Naki ya hace algún tiempo con sus perfiles indistintamente, pues por supuesto diferenciados. Entonces, presento para ya la formalidad de darle la palabra. Naki Soto es industrióloga con estudios en comunicación para el desarrollo, es facilitadora de temas de comunicación y vocería, autora del Posturero de Lata, el libro, y lleva desde hace más de una década una bitácora personal, ahí lo está mostrando Luis Carlos Díaz, y diaria sobre el acontecer político del país. No es extraño escuchar en Venezuela algo así como voy a esperar que escriben aquí de resumen al final de la jornada, sobre todo cuando hay un día muy movido noticioso. Y esa autora escribe para Caracas Chronics, 5-8, y bueno, otros también medios de comunicación, tuvo también una especial participación en Tal Cual algún tiempo también. Y un admirado de la población de comunicadores jóvenes y estudiantes de comunicación es Luis Carlos Díaz. Luis Carlos Díaz, periodista y ciberactivista, ha dado clases y conferencias en más de 20 países sobre comunicación digital. Es autor de 2 publicaciones y coautor de algunas de ellas. Sobre todo, además, Luis Carlos introdujo parte de esto de que estamos hablando. Introdujo ese tema de qué hace el periodista en las redes sociales. O sea, cómo va forjando su propia identidad digital en las redes sociales. Más allá de este tema que además está muy presente, sobre todo en Europa, cuando las propias empresas periodísticas están buscando incluso la regulación de los contenidos emitidos por los comunicadores. Un tema por demás contemporáneo. Bueno, no quiero quitarle más de este tiempo muy precioso y muy valorado a nuestros primeros panelistas invitados, Naki Soto, Luis Carlos Díaz. Bienvenidos al Festival Online de Identidad Digital. Gracias, Oscar. Yo creo que las palabras de introducción de Su Excelencia, del embajador, dejan muy claro el asunto de cómo lo hemos vivido en esta versión de país. Venezuela efectivamente ha conocido progresivamente la censura contra el periodismo, contra los medios libres, y en consecuencia hemos tenido que forjar otros espacios para narrar lo que nos ocurre, para narrar no solo la vida ciudadana, sino cómo se entiende el ciudadano con lo que va pasando. Esta versión de país oficial es una versión muy distante de lo que vivimos. Ayer, de hecho, el gobierno celebraba una sesión de miércoles productivo, así lo llaman. Son unos guiones que se producen semanalmente en un país con 8 años de contracción económica y 3 años de hiperinflación. Se supone que hay miércoles productivos. Y ayer, por ejemplo, se reinauguró una fábrica en Cojedes que ya se ha inaugurado 4 veces por lo menos, ¿no? Decirle esto a la ciudadanía, explicarle esto a la ciudadanía es importante. La separación, además, entre los hiperinformados en Venezuela y los que no tienen ningún acceso a la información es enorme. La gente se ha quedado con muy pocos medios. Bueno, tienes que ir a la radio, tienes que ir a los medios más económicos, así de simple. Y lamentablemente es justamente sobre los medios más económicos donde tiene mayor control el Estado, el gobierno.
¿no? El asunto de la censura y la autocensura combinada en la radio es impresionante y la gente ha tenido que ir combinando métodos para mantenerse informada y allí creo que es donde operamos los ciudadanos mejor informados. Gente que va recibiendo información y que va trasladando esa información a través de otros métodos. Vale para las redes sociales, vale para otros espacios que te permitan mantener informado al que ya está afuera, porque somos 6 millones de venezolanos los que están afuera, y eso no es poca cosa, como los que están adentro. Ir narrando esta versión de país también supone actualizar al que se marchó, porque hay cosas que pasan a ser sencillamente increíbles, porque en el momento en el que te desconectas de esta situación, se te hace menos creíble lo que va pasando. Y sin embargo, ocurre y hay que tener la posibilidad de traducirle al otro lo que pasa. Yo celebro el asunto de la identidad digital porque permite la complejidad del sujeto. No tienes que ser permanentemente el periodista que eres en una red o la ciudadana que eres en alguna otra. La combinación, la mixtura de eso también hace a un sujeto interesante, un sujeto con el que otro puede entenderse, porque se ve reflejado, porque a mí también se me va el agua o a mí también se me va la luz. Puedo saber un poco más sobre algún tema, pero vivo lo mismo que viven otros venezolanos. Y en la medida que lo voy narrando, cobra legitimidad mi voz, mi manera de entenderme con esta versión de país, con las cosas que nos van ocurriendo. Bien, ahí sumaría entonces un tema, Oscar, y además agradecido por tu presentación. Y es que tenemos que llevar la discusión a el estatus 2020. Si pensamos esto, en el estatus del 2005 al 2010, eran los periodistas descubriendo las plataformas digitales como espacio para existir y darle mayor eco, darle mayor presencia a su contenido publicado en medios de comunicación tradicionales. Entonces, bueno, usted trabaja para este medio que le paga y en redes usted mercadea su contenido. Eso para esta década, ya terminando, ya 2020, es completamente distinto. Ahora en redes sociales es donde los periodistas, donde los comunicadores se dan a conocer, es donde construyen de cero o capitalizan parte de la credibilidad, de la comunidad, de la gente que puede seguir sus contenidos. Y entonces en 2020 tenemos que lidiar con tres cosas absolutamente novedosas. La primera es nuevos modelos de financiamiento, porque los medios de comunicación en muchas ocasiones no han logrado ser sustentables en sus modelos digitales, y eso además en Venezuela es aún peor porque se destruyó toda la capa productiva y económica que podía pagar la publicidad en medios de comunicación. Entonces hoy tenemos medios que se comportan como fundaciones u ONGs, tenemos medios que tienen financiamiento desde el exterior vía remesas, tenemos medios que dependen de que como por ahora se pueden pagar muy bajos salarios, entonces la nómina es muy barata, y tenemos medios que viven es de un mecenas, de un filántropo que paga cosas desde afuera. Entonces, los nuevos modelos, ¿a qué vienen? Uno, modelos de suscripción, modelos donde las audiencias se suscriben y pagan por tu contenido, micromecenazgo. Por ejemplo, aquí yo tenemos una plataforma en Patreon que sirve no solamente para estar en contacto con nuestra comunidad, sino para saber que estás trabajando para ellos, que son los primeros beneficiarios de tus contenidos y pueden pagar por ellos. Y no solamente pagan por exclusividades, sino que pagan para que uno pueda difundirle a otras personas públicamente de forma gratuita. Pero es eso, te debes a tus socios, a tus cómplices. Y ese es un modelo que es absolutamente novedoso y que hace algunos años pues se podía hablar de eso teóricamente, pero no había cómo, no había las plataformas para hacerlo de manera barata. El segundo problema con el que estamos lidiando es el aparato de propaganda. Los aparatos de propaganda se han hecho cada vez más complejos. No es solamente un entorno de fake news donde hay alguien que comparte información que quizás no está verificada. Es que hay que entender que el fake news, o sea, que el fenómeno de los bulos, de ensuciar la opinión pública, de embasurar a la audiencia con malos contenidos, es un negocio en sí mismo. Y eso significa que tiene recursos, plata, tiene gente,
tiene talentos contratados, tiene tiempo y sobre todo tiene intencionalidad, porque va a haber ganas de afectar el espectro de opinión pública con información falsa. Entonces, cuando estás lidiando contra la mentira, contra los fakes, estás lidiando contra un aparato que tiene incluso más recursos que tú en algunas ocasiones. Y en Venezuela se ve muy claro cuando ves la conexión entre Russia Today, Telesur y la Agencia Bolivariana de Noticias. O sea, está más que claro y los amigos de Europa del Este conocerán mejor estos ejemplos. Y un tercer reto tiene que ver con la falta de acceso a la información. Independientemente de que un ciudadano en Venezuela pueda o no pueda decir ciertas cosas, y lo decimos nosotros que tenemos el único web show en Venezuela que tiene un juicio abierto en tribunales, aunque el ciudadano tenga ciertas limitaciones y cierta censura, uno de los graves problemas es que el Estado no rinde cuentas, es un Estado opaco, es un Estado que no te permite acceder a información. Entonces, ¿qué tipo de conversación podemos tener los perfiles digitales, los ciudadanos digitales, cuando no podemos tener acceso a la información más básica, como por ejemplo las cifras de homicidios, la verdadera tasa de inflación, las verdaderas cifras del COVID y otros temas? Entonces, esos tres retos son cosas que tenemos que trabajar, pero nuestros perfiles digitales nos permiten conectarnos, unirnos, aliarnos con otras personas para sobrellevar la desinformación con menos nivel de incertidumbre. Y de ahí vienen las alianzas y las confianzas en el mundo digitalizado. Antes de terminar esta primera parte, yo quisiera preguntarles a ambos, que han tenido además la experiencia de haber migrado, incluso con bastante tiempo, quizá también obligados por lo que ya habíamos narrado. Hay una pregunta que se hace en la academia y también entre los periodistas, y es como una especie de cuestionamiento propio del oficio. ¿Para qué realmente sirven los periodistas en la era de la información cuando hay una gama de nuevos comunicadores, no profesionalizados, pero que están también interactuando en las redes sociales? Y esto pues lo hemos visto con fenómenos globales, como las elecciones de los Estados Unidos, o por ejemplo el tema migratorio, pero sobre todo en la Venezuela de hoy, donde los ciudadanos no consiguen dónde expresarse y son las redes ese espacio libre o parcialmente libre en el que se expresan, y entonces los periodistas están allí como mediando esa conversación. Entonces, ¿qué rol deben de jugar los comunicadores, los periodistas en este momento? Yo creo que no solo lo median, Oscar, sino que también lo nutren. Ahí hay un asunto sobre la percepción en la información, y es importantísimo que mientras los ciudadanos operamos con mayor pasión, con mayor emocionalidad sobre lo que va pasando, un periodista opera con información, con datos, te da el contexto, te da el cuadro para entender lo que va pasando. Ese tipo de data no te la puede dar un ciudadano. Un ciudadano puede tener memoria sobre un tema, pero un periodista tiene la metodología, la capacidad para deslastrar la emoción y presentarte lo que va pasando, comparar versiones del poder con lo que realmente ocurre, buscar los testimonios que le den sentido a eso que está movilizando. Vale para un tema tan reciente como los 16 menores de edad que fueron deportados de Trinidad y Tobago, una ciudadanía que se movilizó emotivamente ante la posibilidad de que estos niños y los adultos estuviesen, perdidos en alta mar, pero también hubo unos periodistas movilizándose y contactando con personas en Trinidad y Tobago, con los familiares en Trinidad y Tobago, con gente conocida en Del Tamacuro para saber si habían llegado o no, si estaban allí o no, cuáles eran las condiciones. Ese tipo de método solo lo otorga el periodismo. Sí, no, aquí apunta la palabra clave, que es el método. Mientras más compleja es la realidad, mientras más difícil es lo que está ocurriendo, más necesitas al periodista que te legitime lo que sí ha ocurrido hasta este momento, que te separe hechos de otras cosas, que además esté especializado en el tema. Entonces se ponen a valer los periodistas que tienen ciertas especializaciones y conocimientos sobre cosas, y tienes entonces este asunto que es que el periodista tiene un método de aproximación a la realidad que puede darte niveles de certezas que necesitas. El asunto es que se rompió la estructura que sostiene económicamente a ese periodista. Se rompió la posibilidad de un medio de ser solvente.
Eso es lo que está roto, pero que la necesidad que tiene la gente se mantiene, pues por supuesto, y que sean necesarios en el siglo XXI, pues mucho más que antes. El asunto es ver cómo son un actor fiduciario, es decir, la sociedad les lega a ellos responsabilidad, disculpen los traductores por estos términos, pero la sociedad le da a ellos esta responsabilidad y ellos se encargan, porque tener a todos los ciudadanos encargados de toda la información todo el tiempo es imposible. La gente tiene que vivir, la gente tiene que producir, tiene que hacer otras cosas, no estar verificando información 24 horas. Entonces los periodistas son más necesarios que nunca antes. Bien, muchísimas gracias entonces a Naki y Luis Carlos. Le pedimos que se mantengan porque seguramente por allí vendrán preguntas para ustedes. Este es un tema interesantísimo para muchas audiencias. Y bueno, entonces ahora me corresponde presentar a nuestra próxima panelista, que está en Alemania. Se trata de Katharina Meyer, es redactora de 6 Campus y reportera autónoma. Como periodista, escribe reportajes, retratos y ensayos, en su mayoría sobre gente joven y sobre lo que los mueve. Interesante esto, ¿no? Muy a menudo escribe sobre activismo, feminismo, cultura popular y redes sociales. Interesa mucho además que en este momento Katharina también ha escrito sobre Instagram y cómo ha cambiado esta red social en particular, las audiencias y la cultura digital. Así que bueno, muchísimas gracias a Katharina por participar en este festival. Y en este momento les recuerdo a todos los que están conectados que por favor activen en la parte de interpretación de idiomas, activen español, porque vamos a estar entonces en este momento escuchando la traducción simultánea. Así como lo vimos al principio en el video que se mostró, en la parte de abajo allí de la plataforma Zoom, pueden conectar y dejarlo en español para los que son los participantes hispanohablantes en este momento. Bueno, Katharina, bienvenida. Adelante, te escuchamos. Hallo, vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich sitze hier in Hamburg, das ist im Norden von Deutschland. Und genau, ich arbeite hier für Zeit Campus. Das ist das junge Magazin von der Zeit. Die Zeit ist eine große Zeitung hier in Deutschland, kommt jede Woche raus und lesen so ungefähr 600.000 Menschen. Genau. Ich wurde gebeten, etwas über Journalismus in Deutschland zu erzählen und habe auch eine Präsentation vorbereitet, die ich jetzt mit euch teilen möchte. Und zwar, genau, könnt ihr das alle sehen? Okay, ich gehe mal davon aus. Also, ich wurde gebeten, einmal zu erklären, wie wir in Deutschland eigentlich Presse machen, weil die Situation ja ein bisschen anders ist als in Venezuela. Ihr seht hier unten die 11. Wir sind im World Press Index auf Rang 11. Und das hat den Grund, dass wir in unserem Grundgesetz, also unserer Verfassung, die Meinungsfreiheit garantiert haben. Und in Deutschland ist es so, dass jeder sich als Journalist bezeichnen kann. Also das ist kein geschützter Beruf. Jeder Bürger, jede Bürgerin kann als Journalistin arbeiten. Und was die Menschen unterscheidet, ist dann natürlich, ob man dafür seinen Lebensunterhalt verdient oder nicht. So wie ich das zum Beispiel mache, bin hauptberuflich Journalistin. Und ich habe das einmal aufgegliedert, wie wir quasi arbeiten. Also wie finden wir Themen, wie pitchen wir die und wie wird das eigentlich entschieden? Und das ist eigentlich also so, dass man Themen identifiziert, ganz klassisch, indem man einfach was liest, was man spannend findet. Man sieht was, zum Beispiel, weil man auf einer Demonstration ist oder so. Oder man redet einfach mit Menschen. Oder natürlich auch Menschen schicken einem Tipps, worauf man achten soll. Es gibt, wenn man investigativ arbeitet, kriegt man manchmal Hinweise, Dokumente, Akten und so weiter. Und dann ist aber eigentlich das Wichtigste, da komme ich später auch nochmal darauf zurück, warum das in den sozialen Medien so wichtig ist. Dann muss man darüber nachdenken, was das eigentlich für eine Geschichte ist. Und dann klassisch gibt es verschiedene Nachrichtenfaktoren, also hier News Values,
Warum machen wir eine Geschichte? Auch wir verstehen uns als Vermittler, deswegen müssen wir schauen, was finden wir, also warum will ich das denn überhaupt den Lesern zeigen? Und da sind, würde ich sagen, so 5 große Themenbereiche. Wir haben entweder einen Konflikt oder wir können eine Geschichte an einer Person erzählen, also wir schreiben ein Porträt oder so. Wir haben einen Zugang zu bestimmten Gruppen oder zu bestimmten Akten oder wir wissen, dass es dann das Investigative, das ist vor allen Dingen wichtig, wenn man darüber nachdenkt, dass die Journalisten ja auch eine Kontrollfunktion gegenüber der Regierung haben sollten. Man hat einen Einfluss darauf, dass sich was verändert. Also zum Beispiel hat neulich in einem Bundesland in Deutschland hat eine Journalistin herausgefunden, dass der Ministerpräsident eine Waffe bei Rechtsextremen gekauft hat. Und infolge dieser Berichterstattung ist der Ministerpräsident dann zurückgetreten. Also das ist ein ganz klassisch, kommt leider nicht so oft vor, aber das ist ein klassisches Beispiel, dass quasi Journalisten Druck aufbauen und ein Regierungsmitglied eben zurücktritt. Und wichtig ist auch, dass es einen Spin gibt, also dass eine Geschichte in irgendeiner Art und Weise was Besonderes erzählt, damit sie eben gelesen wird. Die Entscheidung, ob eine Geschichte gemacht wird, deswegen ist da dieses Puzzleteil, hängt davon ab, ob das quasi passt zum Medium, zur Zielgruppe, ob es genug Zeit gibt, genug Geld und auch, ob die Fähigkeiten da sind. Also als ich angefangen habe, Journalismus zu machen, hätte ich wahrscheinlich noch nicht Texte schreiben können, die irgendwas machen. Und genau, das sind quasi so, also ganz klassisch, würde ich sagen, die Stationen, wie entschieden wird. Wenn man darüber redet, wie es eingeschränkt ist, es ist auf jeden Fall so, dass auch durch Covid haben wir gerade mit Rechtsradikalen zu tun, die gegen die Maßnahmen hier sind in Deutschland. Journalisten werden bedroht auf Demonstrationen oder stehen auf Listen von eben diesen Extremisten. Das ist so die Situation hier. Damit setzen wir uns auch immer weiter auseinander. Es gibt so einen Ausruf von vor allen Dingen rechtsradikalen Lügenpresse, weil uns vorgeworfen wird, dass wir lügen, dass wir unter Kontrolle stehen, dass wir ja nur schreiben, was gemeint ist, dass wir alle links sind, alle grün sind. Also diese Bewegung gibt es auf jeden Fall, betrifft aber halt diese konkreten Probleme. So, wenn wir jetzt uns anschauen, wie nutzen die Deutschen so Social Media und was bedeutet das für den Journalismus hier, kann man sehen, also die Deutschen nutzen am meisten WhatsApp tatsächlich und dann kommt auch schon sehr schnell Facebook. Facebook ist noch wahnsinnig relevant hier. Wir sehen aber auch, dass Instagram immer wichtiger geworden ist, vor allen Dingen bei den jungen Menschen. Also Instagram hat bei den jungen Menschen ist das Netzwerk, wo die meisten Nachrichten abgerufen werden. Das sehen wir hier einmal ganz gut, wie sich das in den Altersgruppen unterscheidet. Also alte Leute, um es kurz zu fassen, nutzen Facebook, junge Instagram. Alle benutzen aber WhatsApp. Das heißt, für Journalismus und für die Kommunikation bedeutet das unterschiedliche Herausforderungen und auch Aufbereitung. Das heißt, Sie sehen hier, dass auch unsere Öffentlichkeit quasi mit ganz unterschiedlichen Nachrichten teilweise versorgt wird oder der Aufbereitung von Nachrichten, weil auf Facebook Sachen ganz anders diskutiert werden als auf Instagram, weil auf Twitter ganz anders diskutiert wird als auf Instagram, weil die Medien unterschiedlich funktionieren. So, dann wurde ich auch einmal gebeten zu sagen, was eigentlich bei uns gemocht wird. Da habe ich jetzt mal geschaut. Wir haben so einen Workshop bei uns in der Zeitung zu gucken, ja, was wollen denn unsere Leser eigentlich von uns? Und da sieht man, glaube ich, ganz gut, dass wir uns in einer sehr wohlständischen Demokratie befinden, weil unsere Leser interessieren sich für Service, trotzdem natürlich auch für Krisen, vor allem die Klimakrise ist unseren Lesern wichtig, aber eben auch solche Themen wie Beziehungen, Arbeit, Geld, Kinder, Psychologie und dergleichen. Wir sehen vor allen Dingen, dass längere Geschichten dann funktionieren,
wenn sie irgendeine besondere Geschichte erzählen. Aber im Wesentlichen ist jetzt von deutschen Lesern jetzt nicht die investigative Regierungssturzgeschichte gewünscht, sondern unsere Leser wollen sich vor allen Dingen unterhalten lassen. Das einen kleinen Unterschied macht das, wenn man sich junge Leser anschaut. Junge Leser interessieren sich vor allen Dingen für Aktivismus und das ist vor allen Dingen auf Instagram der Fall. Junge Menschen in Deutschland sind in den letzten Jahren, haben sich immer weiter politisiert, gehen gegen die Klimakrise auf die Straße. Also Fridays for Future ist sehr groß in Deutschland und versuchen auch also Fridays for Future habe ich auch viel drüber geschrieben, die vernetzen sich tatsächlich auch über WhatsApp-Gruppen, die vernetzen sich über Instagram und das sind dann aber halt Aktivisten und in Deutschland ist das eher so, dass die Journalisten auf den sozialen Medien stattfinden, um dann zu erzählen, was dort passiert. Also wir sind weniger selbst aktiv in den sozialen Medien, als dass wir das Internet als Teil der Gesellschaft betrachten, die wir abbilden wollen. Auf Instagram, speaking of, ist die Tagesschau das größte, also das ist unsere Fernsehsendung, unsere Nachrichtensendung, die größte in Deutschland. Und die hat 2,5 Millionen User und die berichtet alle Nachrichten eben auf Instagram und das ist interessant, sich anzuschauen, wenn man sehen will, wie wird denn eigentlich, wie konsumieren junge Menschen diesen Content und es ist eben auch beliebt, dann diese Kacheln in die Insta-Story zu posten und dann darüber hinaus seine politische Haltung auch zu äußern. Also das ist ganz beliebt darüber und dann, wenn man jetzt sich die Stories anschaut, dann machen die Deutschen hier auch ganz klassische Nachrichten und Geschichten. Das ist jetzt quasi die Sicht die klassischen Medien, dass die auch in den sozialen Medien stattfinden. Aber es gibt auch die Tendenz, dass wir sehen, dass es eben Aktivistinnen gibt, die Instagram selbst als News benutzen, also quasi sich direkt an ihre Follower wenden und es da gar keine Zwischenmediationsrolle mehr gibt. Das setzt natürlich Journalisten auch unter Druck, wenn man dann eben sich fragt, okay, wie erreiche ich dann eigentlich die Leute noch? So. Was auch wichtig ist, finde ich, wenn man über Journalismus spricht, ist das Einschätzen von Relevanz, weil nicht alles, was im Internet passiert, ist relevant. Hat ein deutscher YouTuber so ein Tool gebaut, Nindo heißt das, damit man sich anschauen kann, was ist denn eigentlich gerade, also was hat viel Zulauf und was hat wenig. Das ist vor allen Dingen wichtig, um zu erkennen, ob irgendetwas orchestriert, also versucht wird, als etwas Relevantes darzustellen, aber gar nicht ist. Weil das ist eine Herausforderung für Journalisten. Man muss irgendwie verstehen, ist das eine Nachricht oder ist es keine? Weil sich dann auch ganz schnell irgendwie so Trolls irgendwie bilden und sagen, ja, das ist aber wichtig. Und dann steigen Mainstream-Journalisten darauf ein und das war aber eigentlich gar kein Thema. Also das ist wichtig und genau, die Challenges, die sich daraus ergeben sind, möchte ich noch folgende Anekdote erzählen in terms of Fake News. Das hier ist Özlem Türeci, das ist die Mitgründerin von BioNTech. Das ist ein deutsches Unternehmen, die gerade einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickeln. Und Dr. Özlem Türeci hat getwittert, dieser Account, da steht, wenn alles weiterhin gut läuft, liefern wir den Impfstoff Ende dieses Jahres und Anfang 2021 aus. Die Sache ist, das haben dann sehr viele Journalisten geteilt, retweetet, sich gefreut, namhafte Wissenschaftsjournalisten. Und die Sache ist, dieser Account ist ein Fake-Account. Also das ist nicht der Account von Özlem Türeci. Und da hat dann irgendeine Tech-Journalistin hat dann mal angerufen bei Twitter und nachgefragt und dann kam raus, ja, das stimmt gar nicht. Aber die Verlockung, diese tolle Nachricht, dass wir endlich einen Impfstoff dieses Jahr noch ausliefern können, hat quasi dazu geführt, dass viele Leute das einfach retweetet haben. Und das zeigt, wie wichtig das ist, in den sozialen Medien diese einfache und handwerklich so wichtige Frage zu stellen, ist das wahr? Deswegen, wenn ich jetzt mal kurz zusammenfasse, was für mich wichtig ist, wenn man darüber spricht, was Journalismus in den sozialen Medien aus deutscher Perspektive leisten muss oder was es für
ja, was es für Probleme gibt. Also ich finde auf jeden Fall die Probleme, man schreibt das, was die Leute wollen, weil man sieht ja, wie es geteilt wird. Also so diese Versuchung des Clickbaits. Dann, dass man irgendwie diese neuen Bedürfnisse einer zum Beispiel politisierten Generation abbilden muss, dass sich Aktivismus und Journalismus manchmal ja, überschneidet und man sich fragen muss, will man das, ist das in Ordnung oder eben nicht. Also bei uns in Deutschland wird da eigentlich relativ hart geschaut, nein, Journalismus muss objektiv sein und macht sich nicht mit irgendwas gemein, und trotzdem gibt es dann natürlich Probleme. Und in den sozialen Medien, vor allem wenn man selbst als Journalistin in den sozialen Medien ist, wie verhält man sich da? Das ist zum Beispiel auch eine Frage, die man sich stellen muss. Dann natürlich, wie wird das finanziert? Weil noch gibt es da keine guten Modelle, Journalismus in sozialen Medien oder über soziale Medien eigentlich zu vergüten. Und dann, das wurde eben schon gesagt, das fand ich ganz interessant, auch bei uns gibt es so eine Art Informationsfilter, dass die Menschen, die für gute Inhalte, die bei der Zeit zum Beispiel bezahlen, haben natürlich ganz andere Informationen als die Menschen, die eben vielleicht nicht das Geld haben und sich auf Free News beschränken. Genau, und es bilden sich Gegenöffentlichkeiten. Ich habe über die Rechtsradikalen gesprochen, die Fake News verbreiten und das für eine Öffentlichkeit erklären, was am Ende auch eine Challenge für die Demokratie darstellt. Deswegen würde ich sagen, eins muss die Gesellschaft verstehen, wie Medien funktionieren, noch besser. Und Online-Journalismus und Journalismus in sozialen Medien braucht Zeit. Also ich finde, das muss alles langsamer werden. Man braucht die Zeit zu überlegen, ist das wahr? Kann das sein? Ist das plausibel? Und diese Skills brauchen nicht nur irgendwelche Ressortjournalisten, sondern im besten Fall alle eigentlich. Und ich finde auch, man muss akzeptieren, dass soziale Medien eben Teil der Gesellschaft sind und nicht irgendwas, was nebenher schwirrt. Sie können ein Mittel sein, um Dinge auszudrücken, die sonst nicht stattfinden. Das scheint ja vor allen Dingen in Venezuela zum Beispiel der Fall zu sein. Und auch bei uns, würde ich sagen, kann man sehen, okay, wenn die Mainstream-Journalisten Themen nicht besetzen, dann werden sie halt in den sozialen Medien auftauchen. Und quasi es gibt ein bisschen mehr Demokratie auch durch die sozialen Medien. Das finde ich ganz interessant. Ja, das zu meinem kleinen Input aus deutscher Sicht. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Gracias, Catarina, por tu participación. Se entendió bastante bien y complementa mucho porque, bueno, nos presentaba ya un panorama visto desde ángulos, ¿no? En este caso, en la primera oportunidad, el ángulo muy nacional venezolano, y hay algunas coincidencias por lo que tú nos has presentado con elementos, por ejemplo, en Instagram en Venezuela también ha venido en aumento y también se abordan temas políticos en Instagram cuando no es digamos, lo regular, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por tu participación, además ajustada al tiempo, para entonces darle la oportunidad a la próxima panelista, pero los participantes los invitamos pues a dejar sus preguntas en el canal de preguntas y respuestas, y allí los panelistas van ya leyendo algunas de las interrogantes que se van formulando en esta mañana. En esta mañana para Venezuela y esta tarde ya para Europa. Bien, nuestra próxima panelista es Iria Puyosa. Ella es una investigadora venezolana especializada en el uso de la información en redes sociales y también en conflictos políticos. Es investigadora de un reconocido y quizás pionero instituto en Venezuela sobre el tema de la comunicación, como es el Instituto de Investigación de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela, a quien le debemos mucho, no solamente los venezolanos, sino también los latinoamericanos por su fecunda obra. Ha sido líder de proyectos de monitoreo de elecciones y monitoreo de derechos digitales, y sus proyectos de investigación actuales están relacionados con controles tecnopolíticos, propaganda y desinformación en línea, erosión de la democracia, que era uno de los temas con los que concluía Catarina, movimientos sociales en red y resistencia civil. Bueno, con esta presentación entonces le damos la bienvenida a este panel y a nuestro festival
a Iria Puyosa. Mi saludo, Iria, desde Guayana. Buenas tardes, muchas gracias al Goethe Institut y a la Alianza Francesa por haberme invitado a participar en este evento. Encantada de estar compartiendo con ustedes en esta mañana, ya mediodía, ya tarde. Yo me voy a centrar en responder la pregunta que para mí la interpreté como una provocación que da título a este encuentro. O sea, la pregunta que me hicieron llegar era, ¿quién decide qué es noticia, los medios o la audiencia? Y la pregunta traía una respuesta que decía, en las redes sociales decide el algoritmo. Entonces, yo interpreté esa pregunta como una provocación y mi idea para mi participación en esta sesión es tratar de darle respuesta a este interrogante, ¿no? Voy a hacer el esfuerzo de hablar pausado en honor a la traducción, al intérprete, es algo que me cuesta un poco. Pero básicamente quería empezar por definir qué cosa es el algoritmo. Se ha creado como una especie de mitología en el cual el algoritmo es un suprapoder que controla nuestras interacciones en Internet. Y se le adjudica a las plataformas de social media, particularmente a Google, a Facebook y en menor grado a Twitter, un poder sobre la conformación de todo lo que es la esfera pública actual, contemporánea, pero además incluso sobre nuestras prácticas de interacción personal, sobre nuestros hábitos de consumo, sobre la conformación de nuestras preferencias e ideas políticas, ¿no? Entonces, eso pareciera ser un monstruo difícil de enfrentar, ¿no? Algo que nos supera, algo todopoderoso. Y mi idea para esta presentación es un poco tratar de desmitificar a ese monstruo. Y empezando por decir que el algoritmo es básicamente una serie de reglas en un programa que te permite ordenar contenidos. Y dentro del gran volumen de información que nosotros disponemos en la Internet y particularmente en las plataformas de social media, se vuelve necesario, se vuelve una necesidad no solo para las plataformas, o sea, no viene derivado de la necesidad de monetización de las plataformas, aunque es utilizado para eso, sino que viene derivado de la necesidad del usuario de encontrar aquello que es relevante para ese usuario en esa determinada plataforma, y que en el momento en que, o sea, cuando empieza social media a principios de este siglo, nosotros encontrábamos lo que deseábamos encontrar navegando un poco, no era tan difícil. En el momento en que ya somos billones de personas en estas plataformas, todas produciendo contenidos de mayor o menor relevancia, de mayor o menor calidad, se necesitan esas reglas, se necesitan esos procedimientos para organizar la cantidad de información que estamos recibiendo y que el usuario no se pierda navegando, ¿no? Entonces, cumple una función que es útil para el usuario, no es un monstruo que amenaza al usuario, sino que es un instrumento para su navegación. Por supuesto que ese instrumento puede ser manipulado y puede ser puesto a funcionar para distintos intereses. Al principio Luis Carlos hablaba un poco de cómo ha ido creciendo toda una industria en torno a estas plataformas, en torno a nuestra interacción en línea, y efectivamente en esta industria existen estrategas, existen quienes planifican estrategias de difusión de contenido y de creación de contenidos para lograr determinados efectos en la población, para lograr posicionar temas en agenda, o para lograr movilizar emociones, o para lograr que unas informaciones sean más fáciles de obtener que otras. Y esos son actores importantes en este ecosistema. Otros actores importantes en este ecosistema son la gente que hace mercadeo digital, la gente que hace mercadeo digital para los medios, para empresas, para partidos políticos, para gobiernos. Ellos son los especialistas, ellos son los que se dedican a entender ese cambiante mundo del algoritmo, esa cosa que está en constante desarrollo, que no es estático, para
maximizar sus ventajas en el juego de este espacio, ¿no? Luego vendría la audiencia, que es el gran alimentador de todo esto, o sea, quien decide al final qué es relevante y qué no es relevante, va a ser la audiencia. Solo que la audiencia no está consciente del poder que tiene en este espacio, que no tenía frente a los medios masivos. O sea, la capacidad de responder de la audiencia frente a la televisión, o frente a los medios impresos, o frente a la radio, era muy, muy limitada, y simplemente consumías lo que se te ofrecía o pagabas. No había más. En cambio, en el espacio de interacción digital, la audiencia, el usuario, tiene la capacidad de modificar la programación en la medida en que consume o no consume un determinado contenido, en la medida en que comparte o no comparte un determinado contenido, en la medida en que comenta o no comenta un determinado contenido. Solo que la mayoría de las veces la audiencia no está consciente de que es él quien está configurando su dieta informativa personal, pero además la dieta de contenidos de otras personas. Eso ocurre particularmente en Twitter. Que lo que yo haga no solo afecta el menú que se me va a presentar a mí, sino que afecta el menú que se le presenta a otras personas. Entonces, aquí creo que es importante empezar a pensar cómo educamos a las audiencias, cómo informamos a las audiencias de ese poder que ellos tienen en configurar lo que está difundiendo. Y eso sería importante para ese tema que a mí me interesa de la erosión de la democracia. O sea, decimos que hay actores poderosos que imponen agendas, que pueden estar teniendo estrategias para difusión coordinada de desinformación, o actores que tienen teorías de la conspiración, o simplemente actores que producen contenidos de muy baja calidad y rápida monetización. Y esos actores son poderosos porque se dedican a aprender cómo funciona el juego y a jugarlo de manera profesional. Pero si la audiencia también entendiera cómo funciona el juego y los periodistas también entendieran cómo funciona el juego, estos actores tendrían un poco más de poder de incidencia en modificar la dieta informativa que consumimos todos, en modificar esos tipos de contenido. Más, quiero mencionar también que no existe el algoritmo, sino que existen muchos algoritmos dependiendo de cuál es el espacio en el cual tú te encuentras. El pionero haciendo este trabajo es Google. Google con su motor de búsqueda prácticamente introdujo ese mecanismo en nuestras vidas diarias, y cada vez que nosotros vamos a buscar información es el algoritmo de Google lo que dice qué va a ser relevante, pero sabemos que ese algoritmo está afectado desde el lugar donde nos estamos conectando, desde nuestras búsquedas pasadas, desde nuestra propia presencia digital, y desde lo que otras personas en el mismo lugar en donde nosotros encontramos han buscado y han hecho clic. Entonces, todas esas cosas van modificando la información que se va presentando para el futuro, y se pueden hacer cambios. O sea, todas las operaciones de limpieza de reputación se basan en entender el algoritmo de Google. YouTube funciona de esa manera. Facebook funciona con tus interacciones pasadas. Y funciona con tu identidad personal. O sea, Facebook es una máquina de saber quién eres tú y qué te puede interesar de acuerdo con tus emociones, con tu vida, dónde has vivido, dónde has estudiado, con quién te relacionas. Toda esa información la meten en la receta para darte cosas que son relevantes, que son interesantes para ti. Espacios como Twitter son un poco más complicados porque el algoritmo de Twitter va más detrás de la actualidad, va más detrás de la noticia y menos de la identidad de la persona. Por lo tanto, genera una dieta en la cual no es mi propia decisión de que quiero consumir, sino que es afectado, lo que yo veo, lo que va a ser más visible para mí es afectado por las decisiones que están tomando los otros, incluso otros con los cuales yo no tengo relación, porque lo que Twitter presenta como relevante es aquello que atrae a más gente. Y sobre todo, una cosa que es sumamente peligrosa de esa plataforma es que uno de los puntos básicos de ese algoritmo de relevancia de Twitter es la conversación, es los comentarios. Y naturaleza humana, nosotros somos más proclives a comentar aquellas cosas en las cuales estamos en contra.
Y mientras más escandaloso y más furioso estemos con respecto a eso, más ira nos provoque, más vamos a estar dispuestos a comentar. Eso es por la razón por la cual Twitter es una plataforma muy polarizante y es una plataforma que es muy proclive a que se desarrollen discursos de odio, porque eso es lo que es recompensado por el set de instrucciones que tiene esta plataforma, cosa que no pasa en Facebook, donde lo que es más recompensado es la interacción personal, y no pasa en LinkedIn, que es la plataforma más limpia, porque tiene que ver con tu identidad profesional y con tus intereses profesionales, entonces mucho más acotada y mucho más específica, y pasa un poquito más, porque hay más manipulación, en el caso de Instagram, que es una plataforma que recompensa el caos. Porque lo que busca la audiencia de Instagram es variedad, es sorprendente, es dame algo que yo conozca, es innovación. Entonces, eso lleva a quienes conocen el juego a estar produciendo constantemente contenido de distintas formas, y ya no importa tanto si ese contenido es veraz, si ese contenido es útil, si ese contenido es beneficioso, sino lo que importa es sorprender. Lo que importa es que el contenido abra los ojos de la gente. Lo que importa es que el contenido cambie la lógica día a día. Entonces es una plataforma que genera más caos, que hace más difícil generar cohesión, que hace más difícil generar comunidades, ¿no? Entonces, cada plataforma, dependiendo de lo que la gente va a buscar en esa plataforma, va a tener lógicas de funcionamiento distintos y va a tener efectos distintos, que algunos pueden ser positivos y otros pueden ser negativos. Desde el punto de vista de quienes lo investigamos y quienes queremos entenderlo y que queremos afectar el funcionamiento de esas plataformas en nuestras prácticas profesionales, comprender ese juego, comprender cuáles son las reglas, comprender qué está buscando la audiencia, qué está haciendo con el contenido que se le ofrece y cuáles son los efectos de esa interacción entre la audiencia y el contenido, es lo que permite que tengamos un poco más de control y podamos orientar esas plataformas hacia donde quisiéramos orientarlas. Por supuesto, nadie es ultrapoderoso, somos muchos tratando de jugar el juego y interactuamos de distintas maneras, ¿no? Básicamente creo que era todo lo que quería comentar para esta presentación inicial. Espero que les sea útil y que les sea de interés a los que están participando en la sesión. Muchas gracias a la investigadora venezolana Iria Puyosa por su disertación. Seguramente a los participantes les va a interesar formular alguna pregunta. Yo tengo algunas por allí al final ya cuando termine las intervenciones de los panelistas. Así que bueno, muchísimas gracias para fines de la constitución del panel. Bueno, ahora presentamos, ya lo hemos conectado, al periodista Benjamín Delille. Me corregirá Benjamín más adelante si así se pronuncia bien. Formado en Radio Francia Internacional, corresponsal de 2018 en Venezuela para varios periódicos y medios francoparlantes. Su cobertura de las noticias venezolanas en la crisis política de enero de 2019 le valió una nominación para el premio Bayús Carvalho 2019 en la categoría de joven reportero. Así que le damos la bienvenida a este panel con el que cerramos esta primera parte de la disertación, y luego vamos a tener un espacio de 25 o 30 minutos para responder las interrogantes de nuestra audiencia y los participantes que se han sumado a esta conversación de hoy. Buenas tardes ya, Benjamín. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias para esta invitación. Gracias a todos para sus palabras, sus explicaciones. Me parece muy interesante. Yo voy a tratar de hablar más de lo que hago, de lo que hice en Venezuela, porque pienso que tengo una relación doble a este periodismo 4.0. La primera es la búsqueda de información como periodista corresponsal. En Venezuela, ya Naki y Luis Carlos lo dijeron, es muy importante usar los medios que no son tradicionales, porque los medios tradicionales han cambiado como lo sabemos. Y para mí, la única fuente de información importante que puedo tener es usar las redes sociales, usar WhatsApp, usar Twitter, porque son
una manera de encontrar la información bruta, y yo necesito esos espacios para dar a ver lo que pasa en Venezuela a mi audiencia, que es la audiencia francesa. Y por eso la técnica que tengo es de verificar lo que tengo, bueno, de manera online con lo que puedo verificar en el terreno, pero la mayoría del tiempo las ideas de reportajes vienen de este canal que se ha vuelto muy importante en Venezuela en los últimos años, y de este punto de vista parece que la audiencia de la información venezolana hace esa información porque son ellos que dan a ver lo que pasa en el país, son ellos que dan esa información bruta. Del otro punto de vista, tengo una relación con lo que doy a ver a mi audiencia francesa, que no entiende muy fácilmente lo que pasa en Venezuela porque es una información parcial. Los medios franceses no hablan siempre de Venezuela. Se trató mucho del tema cuando hubo la crisis política de 2019, pero normalmente no es un país que interesa tanto en Francia. Sí interesa porque lo que pasa, la crisis económica, la crisis política, sí tiene interés en Francia, pero es difícil para mí, como decir, vender esa información para darle espacio en Francia. Así que tengo que seleccionar lo que voy a publicar, y el mejor método para eso es usar las redes sociales. Yo uso mucho Twitter y me doy cuenta de que en Francia tienen acceso a la información de lo que pasa en Venezuela. Pueden seguir a influenciadores venezolanos, pueden seguir a medios de comunicación, pero esa cantidad de información les hace complejo el entendimiento de lo que pasa en Venezuela. Así que ahí es el papel del periodista corresponsal, es explicar lo que pasa de manera bastante breve, porque tengo poco espacio en los medios franceses, y tengo la impresión, y lo vi durante esos 2 años de corresponsalía, que al público francés de las redes sociales le interesa, porque le interesa tener una persona de su país que le da una selección de la información de lo que se pasa en Venezuela, y en un país donde el periodista es corresponsal. Así que esa segunda relación que tengo con las redes sociales es realmente una relación de publicación y de selección de la información en la cual soy dueño de lo que publico. Eso tiene varios desafíos, porque primero hay mucha gente que sí se interesa en lo que pasa en Venezuela, en Francia, y que tiene, digamos, un papel, un interés en la información al nivel político. Y esa gente va a intentar siempre de dar una versión polarizada, una versión politizada de la información que llega de Venezuela. Y para la audiencia francesa es muy importante tener un periodista, más de un periodista, pero tristemente está el solo periodista francófono en Venezuela estos 2 últimos años, para dar a ver otra explicación e intentar de salir de la polarización, lo que yo entiendo es muy difícil, y no puedo decir que lo logré, porque siempre un periodista tiene subjetividad. Pero en este sentido, hay así 2 respuestas a la pregunta que se hace en este festival. Es que yo creo que la audiencia venezolana sí cree su información, pero es el rol del periodista como corresponsal de dar a ver de la manera más neutral posible, y usando las redes sociales esa información a su público en su país cuando tiene ese rol de corresponsalía. Y bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas, me gustaría también profundizar todo eso, pero eso es digamos, lo esencial de lo que puedo decir de mi trabajo como corresponsal, que tiene ese vínculo entre un país y el otro. Gracias, Benjamín, por tu participación. Como nos quedan todavía 2 minutos de tu tiempo, yo quisiera rápidamente preguntarte si has notado algún cambio. Nos había dicho que en Francia
el tema Venezuela ocupa un espacio muy pequeño. ¿Cuál has visto que ha sido el cambio en la audiencia con la que tú interactúas, es decir, con los francoparlantes, sobre qué cosas pueden tomarse de Venezuela que alimentan o generan algún interés en el debate político, por ejemplo, francés? Si has notado algún cambio, ¿no? Sí, realmente hay un tema político muy importante. En Francia se ha seguido mucho la llegada al poder de Chávez, se ha seguido lo que pasó políticamente en los últimos años, y hay también representantes políticos que no se dicen chavistas, pero cerca al chavismo. Y esos representantes tienen poder, tienen influencia en la izquierda francesa. Y digamos que como en países como España o otros países latinoamericanos, hay una parte de la derecha francesa a quien le gusta usar Venezuela para atacar a esa gente de izquierda. Y por eso yo pienso que la polarización de Venezuela sí dice algo de la polarización francesa. Se usa, como ya se usó en muchos países, para alimentar el debate político y decredibilizar a un candidato de izquierda que, sí, ya se ha dicho, cerca de Maduro, que no suele alejarse de la posición de lo que pasó políticamente en Venezuela, y eso tiene un impacto real y se ve siempre cuando llegamos a momentos de elecciones en Francia, porque este candidato siempre, cuando en un debate va a llegar el tema, ustedes están cerca de Venezuela, y entonces, ¿por qué vamos a darle del gobierno de Venezuela? ¿Por qué vamos a darle las claves del país cuando vemos lo que pasa en Venezuela con Maduro? Y eso yo creo que es el tema que más suele tener importancia en Francia, y también hay, bueno, una empatía sobre la crisis económica, pero el tema político me parece más sensible. Gracias, Benjamín, por tu aclaratoria. Ya tenemos allí una serie de preguntas que una de ellas va dirigida a ti como corresponsal, en tu rol de corresponsal. Bueno, con la participación de Benjamín terminamos las intervenciones de nuestros panelistas, su comentario a partir de las preguntas formuladas o el propósito pues, que tiene este festival en este año, además particularmente digital online por las razones pues, de la pandemia de la COVID-19, pero lo importante fue que se llevó a cabo, se va a seguir llevando a cabo este festival. Más adelante le vamos a indicarles cuáles son las actividades para la tarde y para mañana en el renglón, digamos, de periodismo, también de sociedad civil. Bueno, yo entonces le invito ahora a los panelistas a que respondamos las preguntas que tenemos ya en nuestro panel. Yo las voy a leer, claramente están ya orientadas a algunos de ustedes, ¿ok? Entonces voy a compartirlas en este momento con todos. Por ejemplo, César Rogelio Zucarino nos escribió casi al terminar la parte de la exposición de Naki y Luis Carlos, así que esta pregunta va para Naki y Luis Carlos. Decía, en Argentina, desde hace unos años y en línea con cierta estructura de sentimiento alineado, entre comillas, el que describen de Venezuela, el método Naki y Luis Carlos nos ayudan a responder esta pregunta que estaba un poco orientada a ustedes cuando terminaba la participación. Sí, mira, es bastante fácil y además bastante cool ser crítico con los medios de comunicación. Siempre quedas bien al ser crítico con algo. Y yo partiría del principio de que eso es correcto y está bien porque es un ejercicio público, es un ejercicio más que afecta al público y por lo tanto estás bajo el escrutinio de la gente. Tus maneras, tus líneas editoriales están visibles. ¿Cuál es mi perspectiva de trabajo desde allí? En vez de tratar de pelear
sobre si somos o no objetivos, podemos discutir sobre los métodos que hemos usado para llegar a cierta información y en caso de que haya sesgos, que haya algún tipo de bias, que sea manifiesto. Es lo que yo diría subjetivo pero honrado. Es decir, públicamente pueden quedar muy claras cuáles son tus líneas editoriales, tus intereses, tus sensibilidades, cuáles son los puntos, los focos sobre los cuales estás abordando una situación que estás narrando, y sobre ese punto de vista la audiencia sabrá si te sigue, si confía en ti o no. Y en entornos tan duros, por ejemplo, como el de Venezuela, que es un entorno, a mí la palabra polarización no me gusta, ¿no? Porque antes había al menos dos bloques que tenían algún margen de jugada. Pero es que en Venezuela hay opresión contra una parte. Tratar de ser objetivo cuando hay crímenes de lesa humanidad es muy raro. Tratar de ser objetivo cuando una de las partes miente o niega que las cosas ocurran es muy raro. Entonces yo no puedo decir como, bueno, a esta persona la torturaron, pero también vamos a escuchar a esta otra parte que dice que aquí no hubo tortura ni nada. Y vamos a darle además la misma equivalencia y vamos a darle además el mismo nivel a ambos como si fuese válido negar crímenes de lesa humanidad. Entonces, es mejor decir, mi foco de trabajo son los derechos humanos, estoy atendiendo a las voces de las víctimas y organismos, por ejemplo, como la ONU, que han verificado que estos hechos son reales y escuchemos qué ocurre a continuación. Entonces, insisto, subjetivo, pero honrado. No, yo le agregaría que el poder justamente tiene que enfrentarse a esa posibilidad, Oscar. Para mí es crucial, lo acabamos de vivir en el ejemplo de la visita del fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente a la CPI, a la Corte Internacional, y este señor quiso hacer la versión del poder, tomándose una foto con la fiscal Bensouda, diciendo, bueno, yo vine acá a procurar justicia a razón de las sanciones estadounidenses sobre Venezuela, y sin embargo la CPI el mismo día lanza la noticia de que en el examen preliminar lo que ha avanzado es la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Eso le da otra manera de abordaje a la información. Tú puedes seguir manteniendo tu versión, o el poder pudo mantener su versión, pero cuando ya aparece otro rango como el de la CPI, tienen que modificarla, tienen que moverse a razón de eso. Y efectivamente tienes periodistas que te están combinando unos datos con otros, ciudadanos que se manifiestan ante esos datos, porque si tú quieres solidaridad versus el efecto que han tenido las sanciones sobre Venezuela, caramba, manifiéstate también por los crímenes de lesa humanidad, que es exactamente lo que no ha hecho el fiscal. Tenemos un fiscal que no pertenece al Estado, que no le responde al Estado, sino que le responde a una parcialidad política. Y en ese estricto orden pierde sentido su rol. No le estás respondiendo a la ciudadanía, no le respondes al Estado. Y en ese estricto juego está el resto de la sociedad tratando de tener un Estado que le responda, una institución que responda por ellos, y es exactamente lo que no tenemos. El caso igual de los 16 menores de edad en Trinidad y Tobago deportados es un ejemplo. Hasta el sol de hoy, a pesar de que este caso arrancó el domingo, hasta el sol de hoy, el Estado venezolano no se ha manifestado en ninguna de sus instituciones. Bien, gracias Naki y Luis Carlos por responder la interrogante de César Rogelio Zucarino. Y ahora leemos la pregunta, esta está dirigida a Caterina. Caterina, es de Leonardo Suárez Montoya, periodista venezolano, quien se encuentra en Europa, justamente haciendo estudios de ética periodística. Leonardo Suárez Montoya pregunta, ¿cómo cuidan los periodistas alemanes la imparcialidad frente al neonazismo y la inmigración? Y acompaña, la complementa con la siguiente pregunta. ¿La polarización política forma parte de la agenda mediática o de la discusión editorial? Suponemos que también la pregunta se mantiene en el contexto de Alemania.
Also wir sprechen viel über diese neuen Bewegungen gerade bei Corona. Und es gibt aber eine Grundhaltung zu sagen, also was auch die Parteilichkeit angeht, dass es eben damit vorbei ist, wenn es sich um Menschenfeinde handelt und quasi um Menschen, das ist verboten in Deutschland, den Hitlergruß zu zeigen, Hakenkreuze zu zeigen. Und da berichtet man dann quasi darüber, was auch die Bedrohung ist, die von diesen Menschen ausgeht. Und wir reden viel darüber, Polarisierung. Es ist nun Gott sei Dank nicht so, dass wir auf der einen Seite Nazis haben und auf der anderen Seite die Zivilgesellschaft, aber wir haben eine Partei, ist in unserem Bundestag, die man durchaus als Nazis bezeichnen kann. Das ist die Alternative für Deutschland. Und da sprechen wir schon viel drüber, wie man damit umgeht und auch darüber, wie die Rechten den Diskurs bestimmen. Zum Beispiel auch auf Twitter oder eigentlich meistens auf Twitter oder auf Facebook. Da gibt es ja organisierte Armeen, Trollarmeen, die dann auch in die Kommentarspalten einziehen, wie wir darauf reagieren, zum Beispiel bei Zeit Online ist. Es gibt bestimmte Themen, die sind quasi geschlossen, da kann man nicht kommentieren, da muss man sich da wird der Kommentar vorher gelesen, bevor er freigeschaltet wird. Und das sind meistens Themen, die sich mit Immigration, mit Nazis, mit Frauenthemen beschäftigen, also überall, wo es um Minderheiten geht. Da muss man einfach vorab schon sagen, okay, da kann man niemanden kommentieren lassen. Das ist ziemlich traurig, aber damit muss man sich quasi beschäftigen. Man muss viel Community Management machen. Das heißt, überprüfen, was da halt kommentiert wird. Und auf einer gesellschaftlichen Ebene ist es natürlich auch Thema, sich zu fragen, woher kommt das, dieser Zulauf der Rechten, der Rechtsextremen, gerade eben, das heißt bei uns Querdenken, warum demonstrieren normale Bürger zusammen mit Nazis, was ist da passiert und so weiter. Also es ist eine große Debatte in Deutschland, die uns als Journalisten in unserer Rolle betrifft, aber auch die quasi unsere Aufgabe betrifft, zu untersuchen, wie die Gesellschaft aussieht gerade. Ja. Catarina, gracias, pero te pedimos que te mantengas porque la colega Silvia Cabrera de Deutsche Welle pregunta lo siguiente. Si comparamos el uso de las redes sociales en Alemania y en otros países de América Latina, pudiéramos decir que en Alemania es más bien bajo. ¿Por qué crees que ocurre esto? Pregunta Silvia Cabrera. Seguro. Si se compara el uso de las redes sociales en Alemania con otros países de América Latina, ¿es acaso bien bajo el uso en Alemania? Y si es así, ¿por qué ocurriría esto? El uso de las redes sociales en Alemania en comparación con países de... Also ich weiß jetzt nicht, wie die Zahlen in Venezuela konkret aussehen. Ich kann nur sagen, dass in Deutschland die sozialen Medien nicht die allererste Nachrichtenquelle sind. Das ist nach wie vor das Fernsehen. Hört ihr mich noch? Das ist nach wie vor das Fernsehen. Und wie ich mir das erklären kann, da was eben schon beschrieben wurde. Also wenn es keine funktionierende Medienlandschaft gibt, also eine freie Medienlandschaft, dann ist es, finde ich sehr erklärbar, dass dann Leser auf die sozialen Netzwerke zurückgreifen. Und ich glaube, was wir halt sehen, ist, dass, durch die Polarisierung fühlen sich manche Menschen vermeintlich nicht gesehen und suchen deswegen auch alternative Medien auf. Und das ist quasi auch wieder eine Herausforderung für die normalen Medien, die sich dieses Vertrauen auch zurückzuerarbeiten. Weil ich meine, ich habe mich irgendwie 5 Jahre ausbilden lassen, damit ich diesen Job machen kann. Und meine Kollegen
Also wir haben halt alle so Regeln, an die wir uns halten, dass es 2-Quellen-Prinzip gibt, das hat der Kollege aus Frankreich ja auch gerade schon gesagt, dass man nachdenkt und dass man sich Zeit nimmt, dass man versucht, wirklich alle möglichen Aspekte zu zeigen. Und das ist halt quasi so, es gibt Gott sei Dank viele Menschen, die unserer Arbeit vertrauen, deswegen braucht es nicht noch alternative Medien. Und gleichzeitig gibt es aber auch einen Wunsch, trotzdem quasi so ein bisschen diese Lücken zu füllen. Im positiven Sinne, wie dass dann Instagram halt diverser wird und es eben viel mehr auch so marginalisierte Gruppen schaffen, ihre Themen auf die Agenda zu setzen. Bei uns sind das vor allen Dingen Menschen mit Rassismuserfahrungen, die viel quasi ihre Stimme gefunden haben. Das hat wieder Auswirkungen auf die Mainstream-Medien, die sich darauf beziehen. Also das ist so eine positive Zusammenkunft, negativ natürlich, wenn es irgendwie, was ich schon erzählt habe, so um rechte Gruppen geht, die dann ihre eigenen Nachrichten verbreiten und die dann wiederum ihr Publikum haben, die uns nicht mehr vertrauen und so weiter. Das ist dann quasi die deutsche Perspektive, aber ich glaube schon, dass soziale Medien das Mittel sein können, um überhaupt diese grundsätzliche Freiheit von Informationen herzustellen. Also wenn man halt quasi überwacht wird, wenn man nicht schreiben darf, was man will, wenn es Zensur gibt und so, da kann man das ja dann auch umgehen. Also diese Freiheit kommt halt mit einer Verantwortung einher, will ich damit sagen. Und wenn man das bewusst einsetzt, kann das viel bewirken und viel Reichweite erzielen und man kann damit aber halt auch viel kaputt machen und eben manipulieren. Und dann sind wir halt wieder bei den Fake News. Und in einer perfekten Welt weiß der Leser eigentlich, wem er glauben kann, aber das ist dann, glaube ich, eine andere Frage. Ich hoffe, ich habe jetzt alles zur Zufriedenheit beantwortet. Sí, bueno, disculpen porque tuve una falla en la conexión, es de los problemas que tenemos en Venezuela frecuente. Había una pregunta pendiente para Iria que tiene que ver justamente con algo que era como la segunda parte de la que comentaba Silvia, y yo la quiero conectar con lo siguiente. Iria ha atendido el caso de cómo aparatos estatales han venido interviniendo en algunos países no tan democráticos en cómo generar desinformación digital. Pero estamos viendo también algunas iniciativas de organismos como la Unión Europea y países en América Latina como en Argentina, donde se han ido creando espacios gubernamentales para ayudar en el tema del fact-checking y reducir la desinformación. Entonces, quería preguntarle a Iria si esto que ha sido visto con reojo por algunas organizaciones de libertad de expresión, cómo podemos considerarla, ¿no? A la luz del derecho al acceso a la información, libertad de expresión, y cómo influiría esto en el periodismo. Es decir, ¿hay una intervención estatal en estas cosas? ¿Hay algún peligro? ¿Qué tipo de riesgo podemos nosotros advertir ante esta intervención de estados en un tema que, bueno, es global, preocupa, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la participación del Estado en estos temas? Efectivamente, yo soy muy crítica de la intervención de los estados en el control del flujo de información. Tanto los mecanismos de censura tradicional como los mecanismos que tienen que ver con la imposición, el desarrollo de agendas públicas y muchas veces con el pretexto de establecer un ecosistema más limpio, se establecen mecanismos de censura. Particularmente yo no soy amiga de legislaciones que controlen qué es correcto difundir y qué no es correcto difundir, o que decían qué contenido es informativo o qué contenido es engañoso. Creo que esa no es una tarea que le corresponda a los estados, creo que esa es una tarea que le debe corresponder más bien a
a los medios, a los periodistas, a las academias, a las escuelas de comunicación, a los institutos de investigación que trabajan en comunicación, y finalmente a lo que es las organizaciones de sociedad civil que pueden hacer monitoreo de lo que es el flujo de información en sus espacios. Pero no debería ser una tarea que asuman los gobiernos o los actores políticos o los actores económicos, porque estos efectivamente tienen intereses en la difusión de algunos tipos de información, de algunos tipos de contenidos, de algunas orientaciones de la opinión pública, que son intereses legítimos, pero que son intereses parciales. Entonces, si yo le otorgo el control de aquella información que puede circular en un determinado ecosistema a un actor que tiene intereses estratégicos, simplemente va a potenciar sus intereses y va a reducir la circulación de las informaciones que responden a los intereses de sus antagonistas, y eso es muy malo para el libre flujo de la información y consecuentemente puede ser muy tóxico para los procesos de formación de opinión pública y como una consecuencia indirecta pueden contribuir a procesos de erosión de la democracia, como hemos visto en algunos de nuestros países. Entonces, no pueden hacer para respaldar ese tipo de iniciativas. Muchas gracias, Iria, por tu respuesta, que bueno, lo hemos visto incluso de una manera muy formal. Ha habido una preocupación importante de la Unión Europea. Ya hay un instituto incluso para este trabajo de fact-checking. Quiero preguntarle a Benjamín, que quedó pendiente también en la... Sí. ¿Puedo decir algo? O sea, fact-checking es otra cosa. O sea, fact-checking es el ABC del periodismo. O sea, yo tengo un problema con la moda del fact-checking simplemente porque, bueno, eso es lo que han hecho los periodistas siempre. O sea, eso es lo que deben hacer, esa es su tarea. Lo que no me parece conveniente es que los estados sean los que hagan fact-checking, o que las corporaciones sean las que hagan fact-checking. O sea, Facebook, Twitter haciendo fact-checking, YouTube, Google haciendo fact-checking. No, son los medios, son las organizaciones ciudadanas los que deben hacer ese trabajo. Son los periodistas profesionales, son los investigadores. Importante esta aclaración. Quiero preguntarle entonces a Benjamín, que quedó cuando me desconecté, pero lo había anotado ya en el tablero de preguntas, y con ellos terminamos un poco individualmente, y después le voy a hacerle una pregunta única para responderla en un minuto máximo a nuestros panelistas. Benjamín, había un participante interesado en conocer si quizás lo pregunta desde el contexto de polarización política, pero quería si el corresponsal, es decir, un periodista que es de otro país que está haciendo un trabajo, se convierte en un elemento importante para el cruce de la información, justamente hablando de la desinformación digital. Esto le incorpora, es decir, esto le da un dinamismo, ¿no?, adicional a lo que es el rol del corresponsal en un país determinado. Seguramente en el contexto venezolano es lo que motiva esta pregunta. Claro, en el contexto venezolano me parece súper importante porque el corresponsal que hace trabajo de terreno, porque yo pienso que ahí es lo más importante, es lo que da más credibilidad a la palabra del periodista, poder testigar de lo que pasa en el terreno. Es importante dar esa información y es importante intentar de tener una credibilidad importante frente a su público. Y yo pienso que con lo que pasa en Venezuela es bastante importante dar la garantía que cada una de las partes de esa polarización fue investigada por el periodista para mostrar, digamos, mana blanca, no sé si se dice en español así, pero es decir, para mostrar que hemos hecho este proceso de fact-checking de una cierta forma, de ir a ver cada personaje que participa en la sociedad venezolana y darle el contexto necesario al público francés para que puedan entender esa polarización y pueda situarse en este debate, digamos. El problema que hay es cuando nos enfrentamos como corresponsales a un público que ya tiene un conocimiento bastante grande de Venezuela en Francia y, como lo decía antes, que tiene conocimiento
pero también interés en divulgar ciertas informaciones y también atacar al periodista diciendo que tiene, digamos, vínculos con una parte o otra parte del conflicto. Y eso es muy difícil de combatirlo, es muy difícil y la única manera, pues yo creo que es seguir trabajando y seguir mostrando que estamos siempre en el terreno intentando de ser el más neutral, sabiendo que no podemos ser totalmente objetivos. Pues. Perfecto. Gracias, Benjamín. Bueno, tengo menos tiempo del que les había comentado, ya para cerrar esta muy valiosa conversación. Y en el mismo orden en el que nos fuimos presentando, yo les pregunto, ya que hemos evaluado la relación entre audiencia y periodista, pregunto, ¿cuál es el futuro? En 20 segundos, 25 segundos, lo más rápido. Naki, Luis Carlos, y vamos en el orden que nos presentamos. El futuro del periodismo es transmedia, es trabajo en equipo, es comprender fenómenos complejos para poder explicarlos fácilmente y es buscar nuevos modos de sustentar económicamente el trabajo, porque si no va a ser inviable. Buenos traductores de una comunidad que tejes en todas las redes en las que te comunicas. La identidad no solo se nutre del rol del periodista, sino también del ciudadano, del activista, de muchísimos roles que puedes tener y que finalmente volcas a la hora de comunicarte. Gracias, Naki. Luis Carlos, Caterina. Ich hoffe, dass der Journalismus in Zukunft mehr Zeit hat im Internet. Das hoffe ich sehr. Und dass er fair bezahlt ist, dass er frei ist, also dass er quasi arbeiten kann, wie er muss. Sonst funktioniert das nicht. Das ist, glaube ich, das, was er braucht. Gracias, Caterina. Iria. Yo diría que coincido en que se trata mucho de creación de comunidades y de creación de redes, tanto para que circule la información como para interpretar esa información en términos tanto de poner a dialogar los datos con las emociones, con las expectativas y con los intereses de los distintos actores involucrados. O sea, creo que el periodista cada vez más va a ser mediador y no empleado de los medios. Gracias, Iris, por tu participación. Benjamín. A mí me gusta mucho ese término de mediador. Creo que lo más importante es de restaurar la confianza entre el periodista y también su público. Y por eso hay que salir de su propia comunidad. No solo hacer que tengamos una comunidad, pero salir de su comunidad para hablar con gente que no están en nuestro, digamos, en nuestro medio y intentar de restaurar esa confianza porque tiene dos sentidos. Primero, hacer que la información circule más fácilmente y más, de manera más eficaz, pero también es un desafío económico, porque si la gente tiene confianza, va a pagar para tener información y así se habrá una buena información en el futuro. Muchísimas gracias a todos. Un gran cierre que nos deja además la oportunidad de seguir debatiendo. No, yo quiero pedirles a los panelistas, ¿verdad? Por favor, activen su video para la fotografía de registro de este evento que ocurre pues, en el marco del Festival Online Identidad Digital, que es un proyecto conjuntamente desarrollado por Goethe Instituto Venezuela y la Alianza Francesa Caracas. Entonces, les pedimos ese favor para que activen su video y el equipo de la organización va a hacer la fotografía de registro de este evento.
Ok, ya. Bueno, así lo asumí, de verdad, con mucho placer y todo éxito pues para el resto de las actividades y de los paneles pendientes del Festival Online de Identidad Digital. Muchísimas gracias a todos y espero que sea de mucho gusto. Siempre quedan preguntas allí pendientes, pero que forman parte justamente de este debate que no termina. Muchísimas gracias.